Muy buenas noches, les saludo con la paz del Señor. Buenas noches, querida familia en Cristo. En este momento quiero poner al Señor este tiempo que Dios permite que podamos conocer más de Él, que este audio que está llegando a tu familia, que lo estás compartiendo o estás solo, que el Espíritu Santo te ministre y ministre a todo tu hogar, que esta palabra sea un renuevo en tu espíritu. El título de esta palabra del Señor y aquello que Dios ha estado ministrando a mi vida es los 7 espíritus de Jehová. La palabra de Dios nos revelará la importancia de que tú puedas entender así como yo estoy entendiendo, porque continúo escudriñando su palabra y que Dios traiga esa revelación a través de su Espíritu Santo. En Isaías capítulo 11 versículo 2 nos dice algo que va a suceder sobre Jesucristo, nuestro Salvador. Es una profecía que se conoce. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Y le hará entender diligentemente que el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Quiero hablarte en esta noche sobre Jesús y los 7 espíritus de Dios que reposaban sobre él. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 7 al 11, su palabra nos dice que Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Podemos entender aquí que Jesucristo se despojó para hacer la voluntad del Padre. Tenía la genética divina, era el Hijo de Dios, pero no tenía los 7 espíritus hasta que tomó la decisión del bautismo. Y aquí vemos en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, cuando Juan se oponía a bautizarlo, porque entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? Yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Asimismo, ese tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, el amado, este es mi elegido. Los cielos se abren para ser entregados los 7 espíritus de Dios que vienen a posar sobre Jesucristo. Él necesitaba ser bautizado para cumplir un mandamiento, para enseñarnos un mandamiento. Se abrieron los cielos, se oyó una voz del cielo y el Espíritu reposó sobre él. Vino a entregarle algo, vino a darle los 7 espíritus de Dios. Esa era la forma de exaltar a su Hijo amado. Vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Donde el Señor le llama a Juan y abre los cielos y le dice: sube, y le muestra el cielo, la entrada al cielo. La palabra dice que nosotros somos el templo de Dios.
que somos la novia, somos la iglesia apartada. Cuando Dios diseñó el tabernáculo, le dijo a Moisés que haga un candelero de una sola pieza de oro. Juan tenía que conocer el Torá, tenía que conocer el manual del sacerdocio, porque él iba a entender cuando iba a ver esta visión, el arca del pacto. En Apocalipsis capítulo 1, versículo del 4 al 6, los 7 espíritus son una representación del Espíritu Santo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 4 dice: y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Son los 7 espíritus de Dios. Qué representación más audaz para nosotros. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él escudriña nuestros corazones. Nada es escondido delante de Él. Él lo conoce todo. A Él no podemos engañarle. Los 7 espíritus son guía para alumbrar nuestro camino. El espíritu da testimonio si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y vamos a comenzar a descifrar, a desglosar el espíritu de Jehová. En el Salmo 143, versículo 10, tu espíritu es bueno, que me guíe en la tierra de la rectitud. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como el espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Qué grandioso! Se quitó el velo. Podemos entrar confiadamente ante el trono celestial. Gracias a un Salvador, gracias al Cordero inmolado, gracias a Jesucristo nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que nos guía. Y ese es el candelabro, el primer brazo, el centro. De él se ramifica los 3 brazos a la izquierda y 3 brazos a la derecha, que hacen los 7 espíritus de Dios. Nos trae libertad. El Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Jehová nos trae libertad. Es la más grande característica de vivir en libertad y lo disfrutamos a través del Espíritu Santo día a día, que tenemos la mente de Cristo, como dice en Efesios 4, y todo solo por medio del Espíritu Santo, porque Él nos transforma a tener la mente de Cristo. Sin Él no podríamos alcanzar a tener nada. Es la luz, es la libertad. Donde está el Espíritu de Jehová empieza a haber liberación. La luz nunca tendrá relación con las tinieblas. El Espíritu del Señor te incomoda para traer libertad, te trae libertad de las opresiones, libertad en las maldiciones generacionales, libertad. Está el Espíritu de Dios para confrontar y traer libertad al cuerpo, a la familia. La palabra nos dice: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La primera obra del Espíritu Santo en el hombre es convencer de pecado y de la realidad del perdón a través de Jesucristo. Esto lo hace a través de la predicación y del ejercicio de los dones espirituales. En la palabra encontramos la afirmación de su divinidad. El Espíritu Santo posee los atributos divinos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad.
El Espíritu Santo se llama de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia. Podemos ver al Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento haciendo diversidad de actividades, como obrando en la creación, dando aliento al hombre, capacitando a los hombres para la batalla, capacitando a los profetas para anunciar el mensaje del Señor. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en medio del pueblo de Dios y capacitaba a ciertos hombres para tareas específicas. Sin embargo, no era dado a todos y podía ser retirado, como en la vida de Sansón y de Saúl. El Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes y es un don que se recibe por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Él es el sello de nuestra salvación. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con Él y en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Maravilloso, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jehová, gracias al sacrificio de la cruz. Él está con nosotros, no estamos solos. El Espíritu de sabiduría. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Santiago capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Existen dos tipos de sabiduría, la humana y la celestial, y ambas nos ayudan a tomar decisiones en nuestra vida, pero la que está ligada con la voluntad de Dios es la sabiduría celestial, y es esa la que debemos nosotros buscar, porque nuestra sabiduría es limitada. No es escuchar a la gente lo que dice, lo que cree, sino lo que Dios te dice, lo que Dios te manda. Solo al tener sabiduría Jesús podría tomar decisiones correctas según la voluntad de Dios. Y así nosotros debemos aplicarlo, porque esa es la enseñanza de Jesucristo nuestro Salvador. Ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Tiene que haber el espíritu de sabiduría para poder discernir si existen aún demonios acechando tu casa, tus finanzas, tu familia. La sabiduría es escudo para nuestro caminar, nos ayuda a poder saber las palabras de Dios y lo mejor es que nos ayuda a poder vivir confiadamente sin tener temor del mal. La sabiduría tiene que edificarse en medio nuestro. Cada uno de nosotros debemos aprender a construir una casa llena de sabiduría para poder andar conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes del Señor. Salomón pidió sabiduría. La única manera de poder conocer y pedir correctamente el espíritu de sabiduría es conociéndolo a Jesús. Mientras más conozco de Dios, más sabiduría. Mientras más leo la palabra guiada por el Espíritu Santo, será manifestada el poder de su gloria. Queremos tomar buenas decisiones, acercarnos ante el Señor. Pidámosles al Señor que derrame sobre nosotros el espíritu de sabiduría. Sansón se dejó llevar, se apartó en un momento. Dice que el espíritu ya no estaba con él. Salomón, que pidió el espíritu de sabiduría para guiar a su pueblo. Sansón defendía al pueblo de Dios. Salomón guiaba al pueblo de Dios. En el Salmo 119, 104, vamos a poder ver aquí el espíritu de inteligencia. Nos hace libre de todo camino de mentira y ser inteligente es alejarse de la mentira para no caer en los engaños del padre de mentira. La clave de Jesús para no pecar fue que logró tener pensamientos inteligentes conforme a lo que Dios quería. Y fue ahí donde la tentación no entró en él,
porque en su pensamiento la palabra fluía y del corazón manaba la vida. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo nos enseña eso también, que Él fue tentado, pero fue con la palabra que pudo vencer la tentación. En Cristo está nuestra inteligencia y solo por medio de Él podemos tener esa inteligencia. Toda inteligencia y sabiduría están en Cristo. La victoria de un cristiano está en poder ver la voluntad de Dios y seguirla en todo tiempo. Tu espíritu se puede extraviar. Puede que alguna vez hayas brillado o tú puedas conocer a alguien y al siguiente día no encuentres nada. Aprendan inteligencia, pero hay gente que se extravía aún conociendo, porque sabiendo cómo el diablo opera, no supieron ponerle el freno, le abrieron las puertas. Debemos tener el espíritu, debemos pedir este espíritu de inteligencia. Cuando yo aprendo doctrina sana, nos preparamos para la gloria de Dios, para ser obreros aprobados. Y eso es ser inteligente. Agarra lo bueno y desecha lo malo. No es entender a Dios. En una mente finita no puede entender una mente infinita. Nosotros tenemos nuestra mentalidad, nosotros pensamos, pero somos limitados en nuestros pensamientos. Pero el Señor no, tiene una mente infinita. Nuestra mentalidad es enseñable. Por eso debemos buscar ser enseñados por Dios, para Dios. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado de cómo el hombre opera, de la forma en que te está enseñando la palabra de Dios. Porque el único que te va a revelar la verdad es Dios a través de su Espíritu Santo, porque Él es el maestro de maestros. Inteligente es aquel que se ve en peligro y se aparta. Debemos ser inteligentes. El espíritu de consejo está para guiarnos en todo lo que es servicio. Estamos aquí para servir y no para ser servidos. En el libro de Mateo capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El espíritu de consejo es una de las mejores herramientas de servicio que puede haber, ya que este está para poder ser una guía para las personas. Debemos entender que si Cristo está en nosotros y cuando nosotros recibimos un consejo, nos están haciendo recuerdo de algo que ya estaba en nosotros. Y cuando nosotros aconsejamos, estamos haciendo recuerdo a la gente algo que Jesús ya hizo en sus vidas. En Proverbios capítulo 20, versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Cuando uno se sumerge más y más en conocerlo y en escudriñar su palabra y tener tiempos de deleite con el Señor, te estás sumergiendo poco a poco. Se da cuenta uno que hay más profundidad, pero quieres seguir entrando, quieres seguir conociendo. Y es así el consejo, que cuando uno empieza a entrar, no para, quiere más, puede entender más del propósito de Dios, la forma de pensar, la forma de actuar. Hay dos tipos de consejos, los buenos y los malos. En el Salmo, capítulo 1, versículo 1, un consejo bueno nace del corazón de Dios, nace en la búsqueda de su palabra. Pero los malos consejos nacen de la dureza de su corazón. Ten cuidado lo que oyes, ten cuidado a quien oyes. Dios nos da muchos consejos, pero el mejor consejo que nos puede dar está en Hebreos capítulo 6, versículo 13 hasta el 20. Habla de la intimidad, habla de la inmutabilidad de su consejo. Eso es intimidad. Intransferible, inamovible. Hay un consejo de Dios que nadie puede moverlo, que nadie puede cambiarlo. Dios prometió y luego juró por Él mismo que nos bendeciría con abundancia y nos multiplicaría grandemente. Ese es el consejo de Dios. Ahora, nos guste o no,
Ese consejo debemos dar, anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús, servir a los que necesitan. Y si hay el espíritu de consejo, es algo que vas a hacerlo, vas a desarrollarlo, porque llevas vida, porque Dios es vida, porque el Espíritu Santo trae vida, porque Jesucristo dio su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El espíritu de poder está ligado con el poder de Dios que está en medio nuestro. La palabra poder significa autoridad delegada, fuerza grande, y se manifiesta cuando nosotros nos dejamos guiar por la fuerza del Señor. La autoridad del Señor nos guía y manifiesta nuestra fe. En el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es poder. A comparación de los otros espíritus de Dios, este solo se puede manifestar o encender cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay añadirlo esto en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Cuando evangelizamos, estamos manifestando el poder de Dios, ya que hablar de lo que Jesucristo hizo manifiesta su poder. El Evangelio es mostrar la luz de Dios en medio de las tinieblas. Es ahí donde el poder de Dios va a actuar. La mayor manifestación de poder está en la cruz. Esa es la apertura, el inicio para mover el reino, para dar a conocer todo lo que Dios anhela en la vida del creyente. El poder de la cruz es la puerta al reino, y con ayuda del Espíritu de poder tenemos acceso a este reino. Tenemos esa arma poderosa en Dios para manifestar su poder en todo lo que vayamos nosotros a realizar, porque somos los enviados, los escogidos. En nosotros está el poder y solo depende de nosotros darlo a conocer. El espíritu de poder es cuando yo me preocupo de los pobres, de espíritu, de los necesitados, y es sanar a los quebrantados de corazón. Pero hay iglesias donde los pastores líderes quebrantan corazones en vez de sanarlos, ministrarlos, enseñarlos en el amor de Dios. Por eso es importante que tú conozcas su palabra de Dios. Todo se desarrolla en conocerlo a Él. Tenemos el manual, tenemos su guía, y ese libro no está muerto, ese libro está vivo. El espíritu de conocimiento está para guiarnos en la excelencia a Dios. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios nos conoce muy bien, Él nos ha creado. Nosotros debemos conocerle en todo nuestro caminar también, para que el espíritu de conocimiento, lo que haga en nosotros, guiarnos y acercarnos a Cristo y conocerlo, para que nos ayude a llegar a la meta. En Habacuc nos muestra que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la tierra, así cubrirá el conocimiento de la gloria de Dios. Es interesante entender, no dice el amor, el gozo, sino dice el conocimiento. El espíritu de conocimiento me ayuda a poder conocer a Cristo en todo lo que es, conocerlo plenamente, intimidad, algo especial entre tú y yo, Señor, y no en partes. A ser revestidos de ese nuevo hombre, renovados en su conocimiento pleno, para poder entender que no hay diferencias dentro de Dios
y así poder entrar en la unidad que Dios quiere. Cada uno de nosotros como hermanos en Cristo. Pablo tenía tan claro que su ministerio y su vida era para conocer el conocimiento de Cristo. Nos dice que todo lo demás es basura comparado con conocerlo a Él. El Señor nos dice, busca el reino de los cielos y su justicia y todo vendrá por añadidura. La falta de conocimiento nos destruye. Nosotros debemos movernos guiados por el espíritu de conocimiento. El espíritu de temor a Jehová en el amor, porque Dios es amor. Germinan los 7 espíritus. En primera de Juan capítulo 4 versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En Proverbios capítulo 1 versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra procede la humildad. El espíritu de temor de Dios nos guía en nuestra voluntad para no hacer lo nuestro, sino hacer lo que Dios quiere, despojándonos nosotros también de nuestras inquietudes, de todo lo que nosotros somos. Si Dios dice que Él concederá las peticiones de tu corazón, el temor a Dios realmente es tener ese espíritu de reverencia ante el Señor, de amar tal cual Él es con nosotros, de aceptar su voluntad que es perfecta y agradable. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, como Jesucristo nos enseñó, el Hijo de Dios. El espíritu de temor a Jehová nos enseña a darle la gloria a Dios y a buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Es la convicción de un corazón de que la sonrisa de Dios sobre tu rostro es la bendición más grande de tu vida. Hacer las cosas a la manera de Dios. También significa adoración, obediencia, servicio. Debemos ayudarnos en el temor como hermanos en Cristo. Existe bendición cuando andamos en temor de Dios. Es un tesoro para nuestras vidas. Es el tesoro de nuestras vidas. El espíritu de temor a Jehová nos enseña a darle la gloria a Dios y a buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es el Señor con nosotros. Ese es el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Son los 7 espíritus de Dios que estaban sobre Jesucristo, los 7 espíritus que estaban sobre el Hijo de Dios. Y ahora nosotros debemos entender, porque estos 7 espíritus se mueven en esta dimensión para aquellos que realmente anhelan, buscan y entienden que están ahí con ellos, poderlos manifestar. Dios no hace excepción de hombre. Él solo busca corazones sedientos de su presencia. Quiero terminar con esta oración y quiero traerte la vida de David. Como les había compartido, Sansón, Saúl, no se dieron cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de ellos. Pero David sabía que lo que estaba perdiendo era el Espíritu de Dios. Por eso dice que él rasgó sus vestiduras, él ayunó y él gritaba, Señor, no quites tu Santo Espíritu. Y yo quiero que tú en esta noche pongas eso, Señor, no quites tu Santo Espíritu. Que podamos clamar. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu venga a reposar en mi vida. Yo quiero, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe por esas sendas de justicia. Que tu espíritu de sabiduría, Señor, que tu espíritu de conocimiento, Señor, que tu espíritu, Señor,
pueda ministrar mi vida, pueda guiarme, Señor, a entender tus propósitos, tus planes perfectos. Yo quiero tenerte en medio mío, Señor. Quédate conmigo, te necesito en mi vida. Mi Jesús, no te dejaré. Te necesito. Clamo por una iglesia para que ese candelabro esté encendido, que no se apague ninguna lámpara, que no se apague la luz. Anhelemos el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia, que desciendan sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, que si alguno está durmiendo, actívalo, que se encienda en tu fuego por tu Espíritu Santo, que sea encendido, Señor, en tu presencia. No queremos, Señor, que después tu Espíritu se haya apartado. Queremos darnos cuenta, Señor, aun si estamos haciendo mal, Señor, darnos cuenta que podemos, Señor, encontrar misericordia en ti, encontrar amor en ti, Señor, porque tú eres ese Dios amoroso, Señor. Que si alguno está apagado, Señor, en algún don o ministerio, Señor, tú lo puedas encender, o en su primer amor, Señor, tú lo enciendas, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que te lleve con bendición donde vayas. Y su protección te cubra. Te entregamos, Señor, nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por revelarnos. Y yo sé, Señor, que vas a ir ministrando aún más, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Padre amado, Señor, estar encendidos en el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Que aún en medio de esta confusión, Señor, tú nos traes libertad, Señor. Tú nos traes, Señor, consejo, sabiduría, Señor. Tú nos traes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Te agradezco, hermana, que tengas una gran bendición sobre tu vida y te sigas presentando ante el Señor para que solamente en Él puedas encontrar la necesidad que tú tienes y Él supla todo aquello que tú necesitas. Amén. Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí, quiero regresar a ti. Vive en mí, vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Guíame con tu voz, el latir de tu corazón. Quiero encontrarte hoy, ayúdame por favor. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí, quiero regresar a ti. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí.
espíritu de amor, espíritu de verdad. Te invito a mi corazón, transforma mi interior.